Vamos a grabar. Bienvenidos entonces, buenas noches. Ahí viene Tomás, bienvenido. Espero que estén muy bien ustedes, queridos alumnos. Lo primero que yo quería decirles antes de comenzar es que pedirles disculpas. Igual les mandé un correo la semana pasada, pero yo me equivoqué la semana pasada y pensé que la clase terminaba a las 10:10. Y ustedes demasiado educadamente, ninguno me dijo nada. Entonces, porque yo hago clases después a las 21:50 y ese módulo sí termina a las 11:10. Entonces, bueno, me traspapelé mentalmente y en vez de terminar a las 9:50, terminé a las 10:10, 20 minutos después. Entonces, bueno, quería eso, explicarles y que fue una excepción. Ya no es que me vaya a atrasar siempre en la clase y que si yo llegara a volver a confundirme, cosa que no creo, ¿cierto? Porque ahora lo anoté como recordatorio a la hora que termine la clase, díganme ya, con toda confianza, ¿ya? Porque a veces me olvido de las horas de clase, me hago muchas clases, entonces me entusiasma mucho y como que se me olvida el tiempo, ¿ya? O me confundo de horario. Pero les llegó mi correo, ¿no? Se los mandé después de la clase. Sí, yo lo pude leer, pero se entiende igual, profe. Por lo menos de mi parte no hay problema. Ya. Gracias, Cristian. Sí, quería decirles igual porque, bueno, igual 20 minutos es harto. Y como si nada, en el fondo. Como, bueno, pensé que esa era la hora. Bueno, chiquillos, entonces vamos a comenzar. Antes de que comencemos, quiero hacer un recordatorio de la primera evaluación que tenemos nosotros en este curso. Y esta evaluación es en septiembre, para que se vayan pensando a lo mejor en el tema. El día 24, ¿ya? 24 de septiembre y consiste en la redacción de un ensayo escrito, ¿ya? Y, quiero explicar al tiro las instrucciones para que, bueno, quedan 3 semanas, en realidad, sí, prácticamente 3 semanas, falta bastante, pero de todos modos, si les parece, les puedo explicar ahora cómo se hace, de qué se trata y así ustedes van ya pensando en el tema, ¿cierto? Adelantando y, y se sacan un 7. Entonces, miren, esta es la solemne 1, ¿ya? Voy a explicar qué es lo que tienen que considerar. Creo que es buena idea explicarlo ahora porque así ustedes cuando en clases veamos algunos contenidos, ustedes de inmediato lo pueden relacionar con su ensayo, lo pueden ir pensando, ¿ya? Entonces, le vamos a poner la fecha correcta que es, dijimos, septiembre 24. Esa es la fecha, ¿ya? Pero vamos a hacer plazo máximo hasta el domingo de esa semana. ¿Les parece? Y sin atraso, para poder revisarlo a tiempo. Entonces, les voy a explicar ahora esto. Después me pueden ir preguntando próxima semana, hasta que sea la entrega, todas las dudas que tengan. Pero sí, por mientras ustedes van pensando en el tema, ¿cierto? Pueden ir haciendo un esquema, como un borrador, ¿verdad? Yo creo que cuanto más tiempo tiene uno para hacer los trabajos, mejor quedan. Y disminuye la tentación de ocupar inteligencia artificial. Yo creo que me pongo en el lugar de los estudiantes y creo que la opción de usar inteligencia artificial aparece con más fuerza cuando el estudiante no tiene tiempo, cuando está apurado, porque tiene que entregar algo mañana y está estudiando para otra prueba, entonces, claro. Así es que yo prefiero explicarles con tiempo para que lo hagan ustedes, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero, este ensayo tiene por objetivo analizar y reflexionar sobre los conceptos de poesía y poema a partir de la lectura y discusión de textos fundamentales. ¿Ya? Entonces, lo central es lo que conversamos la clase pasada, antepasada, ¿cierto? Poesía y poema, ¿ya? A través de la interpretación de diversas obras, se busca desarrollar un criterio informado que permita diferenciar ambos términos y comprender su relación con la subjetividad y la dignidad humana. Esta evaluación tiene una ponderación de 35% de la nota final, del 60% de la nota final porque el examen vale un 40%. Pero recuerden que ustedes pueden eximirse si tienen promedio 5.5 o superior. Carlos, ¿sí? Disculpe, profesor, lo que pasa es que me incorporé 7 minutos tarde a la clase, entonces Ya. usted está, ¿para cuándo está solemne y cuándo hay que entregarla? Esta solemne se entrega, está agendada para el 24 de septiembre. Falta bastante, ¿ya? Ah, ya, Eh, ya, ya, entonces usted está dando cuál va a ser, ya. ¿Y cuándo se abre? Ahora, ya la abrí, Ah, perfecto, ya. ¿ya? Lo que pasa es que pensé que era buena idea darles las instrucciones con tiempo para que ustedes puedan hacer un buen trabajo. Eh, Esto a mí me ha resultado, siempre los profesores tenemos ahora miedo de que los alumnos usen inteligencia artificial. Entonces, si bien hay programas que ayudan a ver el porcentaje de redacción IA en un trabajo, igual tampoco es 100% certero. Entonces, bueno, yo creo que les decía que teniendo ustedes más tiempo para hacerlo, creo que disminuye la presión de tener que recurrir a la inteligencia artificial para resolver un problema, ¿me entiendes? Hacer el trabajo rápido porque no alcanzo. Entonces vamos a funcionar así, ¿ya? Con harto tiempo para reflexionar, así hacen un ensayo que sea creativo de ustedes, original, y que les sirva justamente para aprender, ¿ya? Y van aprovechando así también las clases para ir haciendo un esquema, un punteo de lo que quieren ir poniendo en su ensayo. Y me van preguntando las dudas las próximas semanas. Entonces, bueno, entonces esta evaluación también tiene como objetivo explorar la obra poética como experiencia, destacando el poema como objeto verbal, la importancia de la lectura y la imaginación poética y su vínculo con la experiencia humana. Para ello, se realizará una lectura crítica y reflexiva de poemas de distintos autores, épocas y corrientes. Además, se fomentará la comunicación de esta experiencia tanto de forma oral como escrita, profundizando en la riqueza del lenguaje poético. Bueno, lo oral es que después de que ustedes la entreguen, vamos a hacer un plenario de curso, ¿ya? Para que compartan sus trabajos, bueno, los temas principales. Entonces, bueno, un ensayo siempre tiene que tener introducción, ¿cierto? Desarrollo, conclusión, y esto es fundamental, citar, ¿ya? En este caso en formato APA, es súper importante citar, chiquillos, ¿ya? Porque cuando el ensayo tiene citas de autor y no están puesta la referencia, no hay página, no hay dónde corroborar esa información, yo automáticamente lo primero que pienso es esto está hecho con inteligencia artificial o está copiado de internet de alguna página. Eh, porque cuando uno toma una cita de un texto, uno debe señalar con una absoluta precisión de qué texto la tomó, de qué autor, ¿cierto? Qué editorial, edición y página exacta, ¿ya? Entonces, tiene máximo 1200 palabras, ¿ya? Por favor, no pasarse porque así yo no me paso tampoco en el plazo de corrección que tengo. Eh, entonces, este ensayo busca analizar los siguientes textos. Con base a la lectura de Poesía y Poema de Octavio Paz y Carta a un joven poeta de Rainer María Rilke, eso vamos a ver hoy día, ¿ya?
establecer qué se entiende por poesía y qué por poema, desde un criterio informado. Entonces, punto 1, ¿ya? Poesía y poema apoyándose en Octavio Paz y en Rilke. Segundo, a partir del análisis y la discusión en clases de los poemas Tarde en el Hospital de Pessoa Belis, Mimbre y Poesía de Efraín Barquero y Botella al Mar de Tellier, esos no los hemos visto todavía, los pueden ustedes si quieren leer de la próxima semana, ya los vamos a ver. Desarrollar las siguientes reflexiones. Definir qué es un poema según los textos trabajados, ¿ya? Según estos textos, estos 3 poemas. Definir qué es un poema. Analizar cómo se representa en estos poemas la idea de dignidad humana. Próxima semana vamos a ver también el tema de la dignidad humana. Y explorar la relación entre poesía y subjetividad, identificando los vínculos presentes en los textos. Yo diría que de todos estos puntos, en el fondo de estos 2 puntos, ¿cierto? Acá está el detalle de lo que tienen que incluir. Lo más subjetivo es este punto de acá, ¿ya? Hoy día vamos a ver esta relación entre poesía y subjetividad, pero acá hay este es un espacio en el ensayo que es para pensamiento de ustedes, ¿ya? Plantear una tesis propia. Se espera que el ensayo contenga una argumentación clara y fundamentada con referencias a las obras leídas, citarlas, y una reflexión crítica sobre los conceptos abordados. Formato de entrega, acá está. Y bueno, van a tener más de 7 días, van a tener como 21 días. Y la rúbrica, déjenme mostrársela. Espérenme. Acá, vamos a compartir. Sí, Pablo. Profe, si bien entendí, usted me corrige, es a partir, por ejemplo, o sea, sobre la base de los textos de Paz y de Rilke, trazar más o menos una ruta, digamos, ensayística, y desde ahí proyectarlo hacia los poemas de los poetas que usted dijo, o son Sí. 2 cosas por separado. No, todo junto. Es buena tu pregunta. O sea, no es una prueba de desarrollo, ¿me entiendes? Donde tú No, tengas sí, que se lo responder entendí. pregunta 1, pregunta 2, sino que Ya. ¿qué es lo que lo que les recomiendo? O sea, refiéranse que el tema del ensayo sea diferencia entre poesía y poema y ejemplifiquen con los poemas vistos en clase. Ya, ¿Ya? perfecto. Otra Como el hilo, pregunta. columna vertebral o hilo central del ensayo, poesía y Ya. poema. Ahí van ustedes tocando los distintos temas. Ah, ya. Sí, no, sí, sí, más o menos entiendo. ¿Ya? Y lo otro, usted dice 1200 palabras, ¿cuántas páginas son eso más o menos? No sé Ah, con ya. exactitud, Vale. no te sabría decir. No, no se preocupe. Pero calcúlenlo, claro, ahí Le da 4, sí, es vale. sí, bueno, pero en ese formato, no me acuerdo si salía a espacio simple o a espacio y medio, claro, depende fíjense en el formato que aparece ahí, ¿ya? En la instrucción, porque obviamente que cambia mucho lo que cabe en una página, si es que dejo un espacio entre medio de las líneas o no, ¿ya? Sí, y atenerse a esa extensión les pido por favor porque corregir ensayos es súper lento y una página más por alumno y ya a mí me toma, no sé, varias horas más, ¿ya? Y bueno, este ensayo se puede hacer individualmente o en parejas, ¿ya? Como ustedes prefieran. Pues, se los acepto de las 2 formas. ¿Ya? El que quiera trabajar solo, perfecto, lo entrega individualmente. Si alguien prefiere trabajar con
un compañero, amigo, amiga, me parece bien también porque el trabajo colaborativo potencia el aprendizaje. Creo que 2 es un número estupendo para hacer un ensayo también, ¿ya? Entonces, si es que alguien lo hace de a 2, entréguelo solo una persona y me pone por favor en la portada del trabajo el nombre de ambos para yo ponerles a los dos la misma nota, ¿ya? ¿Les parece bien? Ya, estupendo. Entonces, esta es la rúbrica que les quería mostrar. Bueno, miren, dice, siempre las rúbricas tienen 100 puntos, ¿ya? Siempre hay que ver la rúbrica, dato. Cuando ustedes hagan un trabajo, siempre fijarse en la rúbrica porque en eso es lo que se fija el profesor cuando corrige. Ya, explicación de concepto de poesía, ¿ya? Demuestra una comprensión clara y profunda de los conceptos de poesía, del concepto de poesía, su lenguaje y su función cultural. Incluye ejemplos. Bueno, los ejemplos pueden ser los poemas vistos, ¿ya? Diferenciación entre poesía y poema. 25 puntos. Comunica de manera excelente la diferencia entre poesía y poema, ¿ya? Búsqueda de representación del ser humano. Analiza de forma perspicaz y crítica cómo la poesía representa al ser humano a través de diferentes épocas y autores, con ejemplos específicos, ¿ya? Hoy día vamos a ver algo de esto, ¿ya? Para que tomen apuntes o saquen ideas. Fundamentación en lecturas pertinentes. Fundamenta su ensayo con múltiples lecturas pertinentes y relevantes. Ya, eso es citar. Entonces, cuando ustedes hablen de la diferencia entre poesía y poema, citen a Octavio Paz, citen a Rilke, si quieren citen también a otros autores, ¿ya? Pero respaldar sus ideas. Sí, Pablo. Justamente le iba a preguntar eso. Podemos apoyarnos de cualquier texto, ¿no? O sea, aparte de lo sumado a Claro, Paz y a Rilke. idealmente los textos del curso, claro, pero si tú conoces otro, estupendo. Hay muchos libros acerca de la literatura, Ya, profe. Kaiser, sí, de todas Gracias. maneras. Si quieren más bibliografía, yo les recomiendo buscar en las bibliografías de las clases. Todas las clases tienen al final, la última diapositiva, una lista de referencias. Y todas están en la biblioteca, ¿ya? De la universidad. Después, comunicación oral y escrita, fíjense, 15 puntos no es menor. Comunica sus ideas con claridad y coherencia, tanto de forma escrita como oral, ya. Esto es escrito, ¿ya? La evaluación. Ya, ¿qué es lo que se evalúa acá? Redacción y ortografía, ¿ya? O sea, si se descuenta puntaje por las faltas de ortografía, ¿ya? O por errores de redacción. Entonces, tienen harto tiempo como para escribirlo, hacer un borrador, revisarlo, volver a revisarlo, ¿cierto? Si alguien tiene mala ortografía, bueno, pedirle a alguien que le ayude, ¿verdad? Que le revise el trabajo, o revisarlo por sí mismo, ¿cierto? Y mejorar su ortografía. Bueno, entonces, acá está, acá se entrega, si alguien quiere lo entrega antes también. Y está en la semana 7, ¿ya? ¿Dudas? Antes de que partamos con lo de hoy, con Rilke. ¿No? Ya, entonces vámonos con Rilke. Vamos a ver hoy día a un poeta fascinante que se llama Rainer Maria Rilke. Bueno, ahora que llegaron más alumnos, aprovecho de decir lo que dije al principio. Lamento mucho haberme demorado la semana pasada 20 minutos en terminar la clase. Bueno, les mandé un correo, ¿ya? No me di cuenta, me confundí con la hora. Yo hago clase en el último módulo que termina a las 11:10. Entonces, bueno, pensé que terminaba a las 10:10, ¿ya? Pero les pido disculpas porque obviamente 20 minutos es bastante y bueno, para la próxima, si me llegara a pasar de nuevo, espero que no,
díganme, ¿ya? Profesora, estamos en la hora, no sé, porque es solo confusión, ¿ya? Un despiste. Eso. Bueno, entonces, Cartas a un joven poeta. Cuéntenme ustedes, ¿quiénes han leído este libro? Este libro maravilloso. ¿Quiénes lo conocen? Yo, profe, lo leí hasta como casi, o sea, lo que usted puso ahí lo leí casi todo, pero lo conocía, pero honestamente no lo había leído. Está muy bueno. Ya, lo leíste, qué bueno, ya pudiste leer. Buenísimo. Carlos no lo conocía. ¿Y los demás? ¿Alguno lo conocía? ¿Tampoco? Ya, entonces yo se los voy a presentar. Cartas a un joven poeta. Quiero que leamos un poco. ¿Les parece? Partamos leyendo un pichintún. Y me gusta la palabra pichintún porque es muy chilena, ¿cierto? Y después vamos a la clase, digamos, al contenido para ir comentando. Ya, quiero que leamos un poquitito de esta introducción, el primer párrafo. Sí, pichintún, es una linda palabra, ¿cierto? Ya, ¿quién quiere leer este primer párrafo? Primer párrafo para explicarles el contexto. Claudia, ya. Muchas gracias. Era 1902, a fines de otoño. Estaba yo sentado en el parque de la Academia Militar de Wiener Neustadt, bajo unos viejísimos castaños, y leía en un libro. Profundamente sumido en la lectura, noté apenas cómo se llegó junto a mi Horacek, el sabio y bondadoso capellán de la academia, el único entre nuestros profesores que no fuera militar. Me tomó el libro de las manos, contempló la cubierta y movió la cabeza. ¿Poemas de Rainer Maria Rilke?, preguntó pensativo. Y hojeando luego al azar, recorrió algunos versos con la vista. Miró meditabundo a lo lejos e inclinó por fin la frente musitando. Así pues, el cadete Renato Rilke nos ha salido poeta. Muchas gracias, Claudia. Bueno, fíjense, está hablando, ¿quién es el que está escribiendo en primera persona? Es un joven de apellido Capus que es quien en el fondo tiene esta correspondencia con Rilke que se publica después de su muerte, que se llama Cartas a un joven poeta. ¿Por qué? Porque Capus admiraba mucho a Rilke y era un joven poeta que comienza a enviarle cartas a Rilke para pedirle su consejo. Le manda poemas que ha escrito y le pregunta a Rilke si acaso encuentra que sus poemas son buenos o no. Entonces así comienza una serie de cartas, ¿cierto? Un epistolario muy riquísimo, muy profundo, que está ahí, que contiene una sabiduría enorme que es parte del pensamiento de Rilke. Entonces, bueno, ahí dice, les voy a leer este poquito, dice: de este modo supe yo algo del niño delgado y pulido, se está refiriendo a Rilke, entregado por sus padres más de 15 años atrás a la Escuela Militar Elemental de St. Pölten, para que algún día llegase a oficial. Horacek, este capellán, había estado en ese establecimiento y aún se acordaba de este antiguo alumno. Entonces, bueno, en el fondo coinciden en que los conoce, les tocó el mismo capellán, ¿ya? Este joven poeta con Rilke, y lo conocía. Entonces, claro, dice: así pues, el cadete Renato Rilke se nos ha salido poeta. Bueno, ese es el contexto, ya, para entender
y escribe, es Capus el que escribe. Rilke fallece en 1926, ¿ya? Entonces él, después de la muerte de Rilke, publica este conjunto de cartas. Entonces, fíjense, le dice acá, esta primera carta, 1903, ¿qué estaba pasando en Europa en esa época? A ver, ¿quién sabe? Estaba ocurriendo un acontecimiento importantísimo. Profe, había, bueno, ya, ya habían pasado hartos sucesos importantes, o sea, esta es como digamos así, la etapa previa a la Primera Guerra Mundial. Entonces, Sí. está bastante candente el panorama en Europa. Ya se habían reformulado algunos países, otros tenían algunos protectorados, a repúblicas nuevas, pero había un ambiente bastante caldeado. Sí, estaba revuelta, se estaba gestando la guerra, ¿cierto? Y una crisis cultural o crisis social, espiritual, cultural grande también, que se venía gestando de antes, ¿ya? O sea, en el fondo, la crisis que resquebrajó los valores de la cultura occidental, que obviamente tuvo como puntos cúlmines las guerras, pero que ya se había iniciado de antes, lo que dice Nietzsche a fines del siglo XIX, cuando escribe Dios ha muerto, lo que hace es constatar un estado espiritual del ser humano, ¿ya? Y que eso venía de antes, o sea, iba a pasar. Claro, la guerra franco-prusiana también. Entonces, bueno, ese es el contexto, ¿ya? Esta primera carta, fíjense que lo que hace Capus es publicar la respuesta de Rilke, ¿ya? O sea, este libro tiene todas las cartas, y si no me equivoco son 12, son todas las cartas que Rilke le respondió, ¿ya? ¿Me entienden? No están las que él escribió, sino que solamente la respuesta de Rilke. 10 cartas, no, sí, 10, esas son las citas, 10 cartas, ¿ya? Entonces quiero que leamos un poquito de la primera para que así no tengamos una idea real de lo que dice. Mira, dice así: muy distinguido señor, hace solo pocos días que me alcanzó su carta, por cuya grande y afectuosa confianza quiero darle las gracias. Sabré apenas hacer algo más. No puedo entrar en minuciosas consideraciones sobre la índole de sus versos. Capus le está pidiendo a Rilke su opinión, ¿cierto?, de sus poemas, porque me es del todo ajena cualquier intención crítica. Y es que para tomar contacto con una obra de arte, nada en efecto resulta menos acertado que el lenguaje crítico, en el cual todo se reduce siempre a unos equívocos más o menos felices. Las cosas no son todas tan comprensibles ni tan fáciles de expresar como generalmente se nos quisiera hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son inexpresables, suceden dentro de un recinto que nunca oyó palabra alguna. Eso está muy mal escrito, ¿ya? Salvo que sea de hollar, como de, digamos, como de hacer un espacio, ¿verdad? O de cavar o penetrar, ¿cierto? Porque si es de oír, bueno, puede ser un error de la traducción. Y más inexpresables que cualquier otra cosa son las obras de arte, seres llenos de misterio, claro, de Horadar, exactamente, seres llenos de misterio, cuya vida, junto a la nuestra que pasa y muere, perdura, ¿ya? Fíjense, acá está ya diciendo información relevante para nosotros, ¿cierto? Las obras de arte, ¿qué son las obras de arte? Están relacionadas con lo que dice Octavio Paz acerca de la poesía, ¿cierto? Dice que la mayor parte de los acontecimientos son inexpresables, suceden dentro de un recinto que nunca orador, vamos a usar esa palabra, ¿cierto? Oyó palabra alguna.
Dejar huella. Claro, horadar. Ujú. Sí, como dejar No. huella. Así me salió al menos en la RAE. Claro, entonces se refiere a que él dice la mayor parte de en el fondo, como yo no me gusta hacer crítica, ¿cierto?, de arte porque encuentro que nunca es asertiva, porque las cosas no son tan comprensibles ni tan fáciles como se nos quiere hacer creer. Dice, la mayor parte de los acontecimientos son inexpresables y suceden en el fondo en un lugar a donde no llega la palabra. Un lugar donde solo cabe el silencio. Dicho esto, solo queda por añadir que sus versos no tienen aún carácter propio, pero sí unos brotes quedos y recatados que despuntan ya, iniciando algo personal. Donde más claramente lo percibo es en el último poema, Mi alma. Allí hay algo propio que ansía manifestarse, anhelando cobrar voz y forma y melodía. Y en los bellos versos a Leopardi parece brotar cierta afinidad con ese hombre tan grande, tan solitario. Aún así, sus poemas no son todavía nada original, nada independiente. Este guión súper honesto. No lo es tampoco el último, ni el que dedica a Leopardi. La bondadosa carta que los acompaña no deja de explicarme algunas deficiencias que percibí al leer sus versos, sin que con todo pudiera señalarlas, dando a cada una el nombre que le corresponda. Acá viene lo más potente de esta carta. Dice, usted pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí, como antes lo preguntó a otras personas. Envía sus versos a las revistas literarias, los compara con otros versos y siente inquietud cuando ciertas redacciones rechazan sus ensayos poéticos. Pues bien, ya que me permite darle consejo, he de rogarle que renuncie a todo eso. Está usted mirando hacia afuera y precisamente esto es lo que ahora no debería hacer. Nadie le puede aconsejar ni ayudar, nadie. No hay más que un solo remedio. Adéntrese en sí mismo. Escudriñe hasta descubrir el móvil que le impele a escribir. Averigüe si ese móvil extiende sus raíces en lo más hondo de su alma. Y procediendo a su propia confesión, inquiere y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuere permitido escribir. Ante todo esto, pregúntese en la hora más callada de su noche, ¿debo yo escribir? Vaya cavando y ahondando en busca de una respuesta profunda. Y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un sí debo, firme y sencillo, entonces, conforme a esta necesidad, erija el edificio de su vida, que hasta en su hora de menor interés y de menor importancia, debe llegar a ser signo y testimonio de un apremiante impulso. Acérquese a la naturaleza e intente decir, cual si fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. No escriba versos de amor. Rehuya al principio formas y temas demasiado corrientes, son los más difíciles, pues se necesita una fuerza muy grande y muy madura para poder dar de sí algo propio, ahí donde existe ya multitud de buenos y en parte brillantes legados. Por esto, líbrese de los motivos de índole general. Recurra a los que cada día le ofrece su propia vida. Describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello, y dígalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad, valiéndose para expresarse de las cosas que lo rodean, de las imágenes que pueblan sus sueños y de todo cuanto vive en el recuerdo. Voy a saltar ese, sigo acá. Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. Precisamente en este su modo de engendrarse radica y estriba el único criterio válido para su enjuiciamiento, no hay ningún otro. Por eso, muy estimado señor, no he sabido darle otro consejo que este, adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades de donde emana su vida. En su venero hallará la respuesta,
Cuando se pregunte si debe crear, acéptela tal cual suene, sin tratar de buscarle varias y sutiles interpretaciones. ¿Acaso resulte cierto que está llamado a ser poeta? Entonces cargue con este su destino, llévelo con su peso y su grandeza, sin preguntar nunca por el premio que pueda venir de fuera, pues el hombre creador debe ser un mundo aparte, independiente, y hallarlo todo dentro de sí y en la naturaleza a la que va unido. O sea, que el poeta va unido a la naturaleza, ¿ya? Sumergido en sí mismo y en su soledad, el tema de la soledad, Rilke lo trabaja mucho, tenga usted que renunciar a ser poeta. También puede pasar, ¿cierto? En ese caso, su vida encontrará de ahí en adelante caminos propios. Que estos sean buenos, ricos, amplios, es lo que yo le deseo, más de cuánto pueden expresar mis palabras. Bueno, a ver, díganme ustedes, ¿cómo podrían sintetizar en una idea o dos ideas esta recomendación que le da Rilke a Capus? ¿Cómo podrían ustedes sintetizarla? ¿Qué es lo que le dice en síntesis? Que, bueno, aparte muy potente el mensaje, que el poeta no está afuera, que está dentro. Como síntesis, yo lo diría así, que se centre en sí mismo y que no espere quizás recompensa ajena desde el exterior para ver si su poesía es aceptada o no. Y que entienda que es parte de la naturaleza del hombre el poder explicar lo inexplicable a través de letras. Algo así como que se me viene a la cabeza después de leer. Ya, muy bien, sí. Ya, súper. ¿Quién más puede sintetizar la recomendación de Rilke a Capus? Mariana. Sí, yo creo que en el fondo el crítico mayor, o no en realidad el crítico mayor, sino a quien debemos impresionar en realidad con la obra es a nosotros mismos. Llegar a eso. Ahí yo creo que se logra una buena obra. Y la autoexigencia quizás debería pasar a ser reinterpretada como no tanto esquema, no tanta división, no sé, como no tanta metodología, sino más bien qué tanto logramos expresar y cómo lo logramos hacer. Que así se pueda medir la calidad en el fondo, qué tan honestos fuimos, qué tan asertivos fuimos con las palabras que encontramos. En el fondo eso se puede ir puliendo, pero la verdad, o esta aletheia, que se me quedó muy pegada la palabra, que se puede generar dentro de la obra, es algo que se persigue de manera propia y va a aparecer en cuanto nosotros tratemos de ser fieles a nosotros mismos y a nuestras ideas. Muy bien, concuerdo contigo, Mariana. Sí, yo creo que en síntesis, si tuviéramos que decir una palabra, sería honestidad. En el fondo, lo que le dice Rilke es sus versos, si usted es honesto, sus versos van a ser buenos. O sea, en el fondo, escribir desde un lugar honesto, no para ser alguien, para ser famoso, ¿cierto? Para que gusten a otros, para complacer, sino que a eso se refiere, yo creo, cuando dice en el fondo que trate de escudriñar dentro de sí si acaso escribir es para él una necesidad. Si es una necesidad, entonces es su misión hacerlo, en el deber de hacerlo, por sí mismo. Exactamente, sin intentar ser pretencioso.
¿Qué dice Pablo? A ver, el poeta debe mirarse a sí mismo, indagar en sí mismo. Claro, buscar un camino interior, muy interior y personal. Claro, por eso habla tanto de la soledad, Rilke. O sea, fue un tema en su vida. Pues son sus presupuestos los que le harán poeta. Claro. La palabra debe ir agradando en su esencia. Claro, y en el caso de Rilke esto fue muy, muy real, porque él toda su vida fue muy solitario, muy desarraigado, también vivió en muchos países, estuvo siempre viajando, y el contenido de sus escritos está estrecha e íntimamente relacionado con su propia vida. O sea, yo lo he leído muchísimo, hice mi tesis de magíster sobre Rilke, me gusta mucho, y me atrevería a decir que para él la poesía es un camino experiencial. O sea, lo que él escribe en sus poemas es consecuencia o producto o resultado de un trabajo de conocimiento interior o de exploración de su propia interioridad que comenzó desde joven y que terminó el último día de su vida. Sobre todo de exploración de sus propias emociones, sus propios motivos, sus movimientos psíquicos también. Entonces, bueno, fíjense, la siguiente carta es de 5 de abril, ¿ya? Y esta era de 17 de febrero. Miren cómo era antes la comunicación. Febrero. Más, bueno, casi 2 meses, ¿verdad? Y le dice acá, le dice, ha de perdonarme que haya tardado hasta hoy para recordar su carta del 24 de febrero. O sea, acá pues le responde el 24, ¿cierto? Fíjense los tiempos, ¿no? Las pausas, imagínense mandar una carta de partida, no tener la certeza de si el otro la recibió, ¿verdad? Y no saber si te va a responder, ¿cierto? Otra cosa, ¿verdad? Esperar la respuesta 2 meses y seguimos conversando, ¿cierto? Aunque nos demoremos 2 años en hablar lo que queremos hablar. Otra cosa, ¿sí o no? Y fíjense el tiempo que supone escribirle una carta a otra persona, o sea, le escribió Capus, le mandó su verso a Rilke, los leyó y le escribió. ¿Cuánto se habrá demorado en escribirle esto? Un par de horas o más, fíjense. Maravilloso, ¿cierto? Pienso igual que tú, Carlos. O sea, imagínense ahora la diferencia. Un WhatsApp así como sin cero atención. Fíjense que el hecho de que uno pueda comunicarse tanto con tanta gente a diario, también como que desvaloriza un poco esa comunicación, ¿cierto? No sé. Bueno, hago el contraste ya. Yo soy profesora de pensamiento crítico también en otra asignatura. Entonces siempre tengo ya muy incorporado el incentivar en los alumnos las reflexiones críticas. Llama la atención, ¿cierto? Lo de los tiempos, ¿sí? Sí, pero yo creo que este intercambio epistolar que hicieron que hacían por los poetas antes o algunos pensadores, filósofos al final, creo que esto favorecía el pensamiento y la atención que se le ponía también en este intercambio de cartas. Yo tengo 50 años, yo alcancé a hacer cartas, en la escuela me enseñaban a hacer cartas. Me hacían redacción de cartas, que cómo se hacían, tenían que hacerse en el correo. Eso yo creo que la inmediatez de hoy día se ha perdido. Esto de el mail, en alguna oportunidad fue el fax, ¿no es cierto? Yo he pasado por todas estas tecnologías y al final se va perdiendo la comunicación real, porque mientras la otra persona está esperando con ansia la respuesta, independiente que pasen 1 o 2 meses, podrá pasar el tiempo, pero la esencia de estar esperando es lo importante. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, concuerdo contigo. Yo creo que a mí también me tocó escribir cartas, fíjate.
Cuando yo estaba en el colegio nadie tenía celular, ni había internet tampoco. Y yo recuerdo haberle escrito varias cartas a una amiga que se fue a Francia porque el papá era diplomático. Y claro, y era así, o sea, dedicarle el tiempo a la carta, un par de horas, ¿cierto? Esperar con cierta emoción que llegara la carta de respuesta. Era otra cosa, y como dices tú, un requerimiento de atención, de concentración de tiempo. Yo diría que es una práctica afectiva incluso. O sea, yo ahora no le escribiría una carta a cualquier persona. O sea, si yo ahora creo que no escribo una carta hace mucho tiempo, y si yo escribiera una carta a alguien, tendría que ser alguien muy importante para mí para darle ese tiempo. O sea, ahora la comunicación que tenemos entre las personas es mucho más superficial, ¿cierto? Más fría. Y eso hay que darse cuenta de eso. O sea, saludar a alguien para un cumpleaños, pues a mí me sigue sorprendiendo. Lo distinto que es que alguien te llame por teléfono y te diga feliz cumpleaños, a que esa misma persona te mande un WhatsApp y te ponga una piñata, un globo, ¿cierto? Es otra cosa. O sea, yo cuando me di cuenta de esto, hace un par de años, o sea, de cómo había caído en esta frialdad, yo a las personas que a mí me importan, yo las llamo por teléfono y les canto feliz cumpleaños. Amigos cercanos, hermanos, mis papás, porque ya es demasiada la frialdad, encuentro. O sea, un mensaje vacío, ¿cierto? No es compañía. Que dice Cristian, la respuesta era más trabajada porque la comunicación no era instantánea, claro. Había que dedicarle tiempo, cierta atención, más pausa. Y claro, auténtica y genuina, porque tampoco me iba a escribir algo que no fuera real, ¿cierto? Que no quisiera escribir. Y aquí vale la pena también conversar de esto, porque si no hubiera sido así, no tendríamos estas cartas de Rilke, ¿cierto? Pablo. Escribir es la importancia, ¿no? La importancia que se le da al otro, es como dice usted hoy día. Cuando uno se sienta a escribir una carta es porque el otro le importa de verdad. Es una cosa como, claro, es con mucho más importancia hoy día, porque esa es rapidez, algo, como es comparto afecto. plenamente el tema del cumpleaños. Sí, No es lo mismo todos los mensajes por Facebook a que una persona se tome el tiempo suficiente para decir feliz cumpleaños Carlos, feliz cumpleaños tanto, feliz cumpleaños algo, porque en el fondo es claro, el tiempo que te das realmente para darle la importancia al otro ser. Eso. claro. Y eso tiene que partir uno el que tiene que partir. Entonces yo ya decir, si a mí esto me importa, en el fondo no quiero que mi vida se siga enfriando, entonces yo voy a empezar a llamar por teléfono a las personas que yo quiero, ¿cierto? Porque es una demostración de afecto. Bueno, volvamos a Rilke. Vamos a ir comentando algunos aspectos de este texto, bueno, de todas las cartas, ¿cierto? Vimos que eran 10. Les animo a que las lean, los que no las han leído todavía, ¿cierto? Y lo necesitan también para ir haciendo su solemne 1. Dice Pablo, ¿cómo evalúo el trabajo de Rilke desde el canon? ¿Es un poeta canónico? Rilke es no sé a qué te refieres con canónico exactamente, pero si es que está dentro de un canon, yo te diría que sí. De hecho, es más, Martin Heidegger, el filósofo del siglo XX importantísimo, quizás el más importante, uno de los más importantes, que es el autor del texto El origen de la obra de arte, donde habla de la Letella, de Ser y Tiempo también. Heidegger leyó a Rilke, y cuando lo leyó dijo que había encontrado la forma lírica de su pensamiento, así tal cual. Encontré la forma lírica de mi pensamiento. Yo personalmente encuentro que ese comentario de Heidegger es ambicioso, porque yo he leído toda la obra de Rilke varias veces, y a mi juicio Rilke lo supera, lo rebasa,
porque si bien hay algunos elementos en que coincide con Heidegger, porque yo creo que Rilke, bueno, son contemporáneos relativamente con Heidegger, o en el fondo se nutrieron culturalmente de algo muy parecido. Rilke estudió algo de filosofía, de literatura también, conoció la obra de Freud, de Nietzsche, y ya hay coincidencias temáticas entre ambos porque ambos hablan acerca de la condición de desarraigo, de abandono y de soledad del hombre, y justamente de cómo puede el ser humano darle un sentido a su vida en este estado de desarraigo. Entonces Rilke habla de eso, dice, el hombre tiene que aprender el amor, comprender la muerte, comprender el dolor. Y Heidegger dice prácticamente lo mismo. Entonces hay coincidencias. Rilke habla de la muerte como una amiga, ¿cierto? Porque nos ayuda a tomar conciencia del valor del tiempo que tenemos, del estar acá. Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte, está diciendo que el hombre se encuentra a sí mismo cuando acepta su condición mortal. Entonces hay muchas coincidencias entre ambos, pero yo veo en Rilke varias cosas sublimes que no están en Heidegger, ¿ya? Ya vamos, bueno, esta es la única clase sobre Rilke, pero Rilke va más allá, me parece, de la filosofía. Sí, entonces yo diría que sí, o sea, Rilke en España, en Europa se lee muchísimo. Acá hay gente que no lo conoce, mucha gente no lo conoce, pero eso es porque en Chile se lee poco en general, pero sí, yo te diría que es un poeta importantísimo del siglo XX. Entonces, bueno, él nace en 1875, fallece en 1926. Y, bueno, temas de estas cartas en general que tienen este tono coloquial e íntimo, ¿cierto? Cercano, de tú a tú. Bueno, la poesía, su relación con la sensibilidad humana, tratan sobre la creación, ¿cierto? La creación artística, la búsqueda de un sentido, la idea de vocación, la soledad, el trabajo arduo de escribir, la inspiración, etc. En la carta 7, Rilke habla de, incluso tiene un esbozo del feminismo acerca del feminismo, así como un vaticinio, una premonición de lo que iba a pasar con la mujer a nivel cultural años después. Bien interesante. Bueno, entonces él nace en Praga, fallece en Mosot, Suiza, escribió en alemán y francés, estudió en distintas ciudades, nunca concluyó, un poco de filosofía, literatura, estuvo en esta academia militar, muy autodidacta, viajó por toda Europa, Rusia, Francia, Escandinavia, España, Italia, Alemania, siendo nómade, ¿ya? O sea, la verdad es que toda su vida viajó de un lugar a otro sin permanencia, muy inquieto. Fue secretario de Rodin. Él, bueno, Rilke dedicaba mucho tiempo de su vida a escribir y tenía muchos amigos, y en todo, como iba viajando de un país a otro, generalmente se quedaba en casas de amigos, de conocidos, y vendía parte de sus publicaciones. Entonces, bueno, no tenía la necesidad de trabajar así como arduamente todos los días para mantenerse. Y una vez trabajó cuando fue secretario de Rodin. Y esto está, si ustedes lo pueden conocer, esta experiencia, porque hay un libro publicado también que se llama Cartas a Rodin, que es el epistolario con Rodin. Y él dice que de Rodin aprendió a trabajar, porque él antes, para escribir, se dejaba llevar mucho por la inspiración, como que pasaba por periodos de gran inspiración, escribía, quedaba destruido, le daba depresión,
pasaba meses medio enfermo, se recuperaba y volvía a escribir, así, como en una especie de Otto Dor, este psiquiatra chileno, no sé si lo conocen, hizo una de las mejores traducciones que hay de Rilke al español, de las elegías del Luino y los sonetos Orfeo. Otto Dor dice que Rilke tenía una angustia melancólica, una forma de depresión, lo ve como psiquiatra, y que él logró en el fondo usar esta condición de su mente como a favor de su creatividad. Les dejo el nombre aquí si lo quieren buscar, Otto Dor. Ya. Y bueno, entonces dice que cuando él trabajó con Rodin, viéndolo a él trabajar como escultor, que trabajaba todos los días muy disciplinadamente, 8 horas diarias, por ejemplo, corregía, o sea, su trabajo de escultor era su trabajo, como una jornada completa de lunes a viernes. Entonces ahí él aprendió que así tenía que hacerlo y que en realidad el porcentaje de inspiración era lo menos relevante, que lo más importante era la disciplina, la constancia. Bueno, estas son las obras que les digo, las elegías del Luino, las más famosas de él, los sonetos Orfeo, que están traducidas por Otto Dor al español, están publicadas en Universitaria y Visor. Y bueno, tiene muchos otros libros de poemas. Él empezó a publicar muy joven y tiene mucho epistolario. Hay cartas con muchos personajes, sus amigos, sus amigas. Entonces, bueno, vamos a Cartas a un joven poeta, ¿ya? Este epistolario ocurre entre 1903, fíjense, y 1908. Se escriben durante años, imagínense, y son solo 10 cartas, ¿ya? Entonces, bueno, Rilke va, claro, asume un rol de guía y orientador de este joven, ¿cierto? De una manera amorosa también, me parece, lo acoge, ¿verdad? Le da su tiempo, ¿cierto? Valora el hecho de que este joven se interese en pedirle consejo, ¿verdad? Lo toma como alguien cercano, como un amigo, tampoco pretendiendo ponerse como una especie de maestro. Entonces, claro, las cartas las publica Capus después de la muerte de Rilke, ¿ya? Veamos, valor humano de la poesía. Esta información les puede servir para su solemne, ¿ya? Estas cartas nos ayudan a entender el sentido y el valor de la poesía, no solo por los consejos que da Rilke a Capus, sino por el valor humano que sobresale. Por ejemplo, a partir de asumir la propia vida como algo que hay que aceptar con humildad. Bueno, lo que alcanzamos a leer, ¿cierto?, de la primera carta, donde él le dice que se pregunte a sí mismo con honestidad si acaso debe escribir y que acepte la respuesta con honestidad también. Si la respuesta es que no, bueno, que por donde lo lleve la vida, ¿cierto? En el fondo entender la honestidad como la verdad de uno. Y eso es ser humilde, ¿ya? En el fondo la humildad sería la verdad. Después otra idea relevante, que la comprensión que conlleva la heterogénea trama vital, aún en medio de desilusiones. Comprensión de la vida, comprensión de uno mismo, ¿cierto? La comprensión del otro. Fíjense al principio cuando dice Rilke que la mayoría de los acontecimientos transcurren en un lugar donde no llegan las palabras. A ver, díganme ustedes, ¿qué actitud humana ven detrás de esa afirmación? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
¿Qué significa decir que la mayoría de los acontecimientos ocurren en un lugar donde no llegan las palabras, donde no hay palabras? ¿Qué significa? Estoy escribiendo aquí las editoriales. Yo creo que tiene que ver que son inexplicables, que son difíciles de definir, de buscar alguna causa, al final incomprensible. Claro, muy bien. En el fondo algo indescriptible, ¿cierto? Y también algo indescriptible, y también hay una actitud, me parece a mí, como de mucho respeto, claro, de silencio, como de detenerse frente al misterio de lo humano, de no querer, de no pretender comprenderlo todo, de no pretender explicarlo todo, sino que aceptar el misterio, la incertidumbre. Y esa es una característica propia del existencialismo. Eso también lo plantea Heidegger, que en el fondo, claro, hijos de esta crisis espiritual, donde se constata la muerte de Dios, como dice Nietzsche, nacidos en una condición de desarraigo, arrojados en el mundo, lo decía Sartre antes, un poco antes. La única certeza que tenemos nosotros es la de que nos vamos a morir, y el único poder o la única libertad, la de escoger qué hacemos con el tiempo que tenemos. Entonces, esta actitud de Rilke como de respetar ese misterio, esa indefinición de lo humano, tiene mucho que ver con su filosofía de vida también. ¿Qué dice Mariana? Viene como desde el alma, que es una dimensión inmaterial, claro, que no comprendemos enteramente. Entonces no podemos explicarla. Sí, exactamente. Pablo, ¿sí? Sí, que es como una redundancia, pero es como la única certeza que tenemos, que es como la incerteza, la incertidumbre de todo, porque Claro. Las palabras a veces no pueden explicar, como decía Cristian, fenómenos que nos ocurren en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Son muy difíciles de conllevarlas o de reunirlas en un puro concepto, ¿no? Claro. Y por eso habla, o con lo que usted dice también, de que este libro o estas cartas son de una enorme humildad, porque en realidad es como un aceptarse que somos de repente seres que no sabemos dónde estamos, o sea, frente a tanta certidumbre de la lógica, de la filosofía también, y en el contexto histórico que se encuentra Rilke, aceptar todos estos, digamos, fenómenos que nos ocurren a nosotros frente a cualquier cosa, frente a cualquier emoción, son súper importantes, súper palmarios, sobre todo para escribir. Sí. Sí, concuerdo contigo, Pablo. Hay una actitud de humildad, ¿cierto? Aceptación de la falta de certeza, de la incertidumbre, ¿verdad? Es muy valioso lo que dice Rilke. Fíjense lo profundo que es, o sea, ya lo que estamos conversando, con lo poco que leímos. Bueno, después, el valor humano también que se desprende de estos textos. El rol de la paciencia para encontrar un sentido y cómo ese sentido está regido por la memoria, la infancia y la vida personal. La paciencia es algo que también Rilke desarrolla en sus cartas, en su obra en general. Es como dejar que las cosas ocurran cuando tienen que ocurrir, dejar que la respuesta llegue cuando tiene que llegar, aunque tarde años. Hay un cuento, se los voy a recomendar, está en internet, que se llama Vladimiro, se lo estoy escribiendo, pintor de nubes, que
que es un cuento tiene 2 páginas, es muy cortito. Y en un momento dice, en palabras de un pintor, ¿ya? Se trata de un grupo de amigos que van a ver a un amigo pintor, a un viejito pintor. Entonces le dice Vladimir, en un momento, que es el pintor, empieza a conversar y les empieza a hablar de Dios, de lo que él piensa que es Dios, y les dice que Dios está en las raíces, en lo profundo, son donde nadie lo busca, en el fondo de todo. Es súper bonito el cuento. Me acordé de esto por esta idea de la paciencia, que en el fondo habla de un Dios muy distinto al Dios cristiano, que es un Dios que se encuentra afuera, ¿cierto? Que está como en un plano trascendente, y quizás nosotros tenemos que esperar la muerte para poder acercarnos un poco y ganarnos un cielo con buenas conductas, sino que acá él habla de una espiritualidad en el fondo que tiene que ver con aceptación de uno mismo, aceptación de las propias limitaciones, de los propios tiempos, conexión con las propias emociones, conexión con el propio cuerpo, que es es el que guarda las emociones, el que las siente, y conexión con la tierra también. Otro ritmo de vida. Y bueno, y también otro punto que representa valor humano que contiene de estas cartas es el valor que la poesía tiene en toda esa búsqueda como algo fundamental y no accesorio. Porque claro, todo esto gira en torno a los poemas que le envía Capus al principio, y Rilke escribe una verdadera prosa poética en realidad, ¿ya? Bueno, a ver, avancemos un poco más. Uy, la hora, tengo que pasar la lista ya. Esto también les puede servir para su solemne. Tema importante de las cartas de un joven poeta, la búsqueda de sí mismo, ¿cierto? Le dice, adéntrese en usted mismo. Le habla de la soledad, adéntrese en sí mismo, o sea, mírese a sí mismo. Como si la única receta que le pudiera dar fuera la de confía en ti mismo, confía en ti mismo. O sea, si tú desde la más genuina honestidad con tu propio ser consideras que este poema es bueno, entonces es bueno. Sé honesto contigo y desde allí va a salir todo bien. Dice que antes de todo trabajo externo de búsqueda de reconocimiento o de encontrar valor para el quehacer poético, para el escribir, lo primordial es la inmersión en uno mismo, autoconocimiento. Y Rilke lo hizo en su vida, y sus poemas son reflejo de eso. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan en la rúbrica, en la pauta de la solemne? En una parte dice, refiérase a la relación entre subjetividad y poema. Bueno, acá hay algo acerca de la subjetividad, ¿cierto? Su importancia radica en la inmersión en un mundo propio. Es subjetivo esto que estamos hablando a raíz de Rilke, porque no todas las personas experimentan el mundo de esta forma. Yo les pregunto muchas veces a mis alumnos si acaso están de acuerdo o no con esto de la crisis existencial, del desarrollo, y algunos no lo sienten así. Hay personas que sienten que el hombre actualmente está mejor que nunca, que hemos alcanzado un nivel de progreso tecnológico, de manejo de enfermedades, de bienestar económico, y encuentran que estamos muy bien y no viven con una angustia o conciencia de un desarraigo, abandono, o con una nostalgia de algo que alguna vez hubo y que ya no hay. Entonces, bueno, hay una subjetividad importante en esta experiencia que estamos, en lo que estamos conversando, de esta experiencia de vida de Rilke, su experiencia poética. También hay subjetividad en el reconocimiento de ese mundo sin negarlo, incluso con sus dolores y frustraciones, ¿verdad? Puede ser algo también inspirador, ¿cierto? Ver el modo de vida de Rilke, sus consejos también. Después la asunción de los valores poéticos como algo necesario y sin vanidad, ¿cierto? La humildad de aceptar el destino, o sea,
el que nació para ser poeta, bueno, tiene que serlo, no por vanidad, ¿verdad? Es difícil esto, encontrar un poeta sin ego, sobre todo en Chile. Yo encuentro impresionante cómo se acepta esa cosa tan egoica en los poetas, que la verdad es que repele. Muchos, Carlos, yo diría que todos. Mistral no sé, yo ella la rescato. Bueno, y por último, saber aceptar que la soledad es el costo de toda búsqueda para ser poeta, artista o simplemente ser humano. Esto es interesante. El precio, entre comillas, de ese internarse en uno mismo, de esa inmersión en uno mismo, es la soledad. O sea, hasta el punto que podríamos decir que para Rilke es algo necesario la soledad y es casi directamente, inversamente proporcional a la superficialidad. O sea, cuanto más inmersa en sí misma está una persona, más soledad tiene. ¿Ya? Soledad en cuanto constatación de ese mundo, del abismo de su mundo interno, en el cual nadie más puede permanecer salvo él. No porque él sea antisocial, tenía hartos amigos, sino porque esa soledad es ese lugar que él describía al principio de la carta, ese lugar donde no llegan las palabras. Entonces él intenta en el fondo, con esta inmersión en sí mismo, llegar a ese lugar de sí, inenarrable. ¿Quién había levantado la mano? ¿No? Ay, es que escuché como la campanita de cuando levantan la mano. Bueno, entonces el tema de la soledad como fundamento, ¿ya? Como fundamento de esta exploración interior, fundamento para explorar la propia vida, el principio motor para asumir la creación poética. No como algo negativo, sino como la condición necesaria para llevar a cabo la exploración poética. Y dice Rilke que habla mucho de la soledad en las cartas. La soledad hay que aprender a sobrellevarla y no desesperar. Es algo personal que crece desde dentro y que no hay que desdeñar. Cada edad y circunstancia de la vida posee su propio aprendizaje para aceptar y convivir con ella. En las cartas habla, no recuerdo en cuál era en este momento, en la tercera o la cuarta, habla del dolor y dice también de la necesaria paciencia para sobrellevar el dolor y esperar que pase y sentirlo, porque él plantea la presencia del dolor en la vida humana, el dolor, digamos, el interior, ¿cierto? El dolor moral, como un germen o una semilla de algo que está por nacer. Entonces dice que el dolor hay que vivirlo y sentirlo, lo que dure, como sea, porque va a dar un fruto. Dice que el dolor aparece cuando algo nuevo ha entrado en nosotros y hay que esperar a que eso nuevo florezca. Es muy bonito. Entonces, bueno, yo los invito a que lean ustedes las cartas, ¿cierto? Terminen de leerlas y cuéntenme la próxima semana cómo les fue. Y así podemos seguir conversando, ¿cierto? Quiero pasar la lista ahora, ya en estos 2 minutos que me quedan. Sí, muy interesante, Rilke. Es muy profundo. Aquí ingreso a asistencia y ya, pasemos la lista, ¿ya? Veamos aquí. David Adasme. Hola, ¿qué, profe? David. María Raquel Gómez. Presente, profe. Cristian Gutiérrez. ¿No? Acá, profe. Acá. Estaba ya. Claudia Hernández. Presente, profesora.
Pablo Herrera. Presente, profe. Sí. Sí. Carlos López. Presente, profe. Mariana Negredo. Presente, profe. Ana Alicia Pacarati. Maximiliano Ugarte. Jonathan Valenzuela. Presente. Tomás Villegas. ¿No? ¿No estaba Tomás? Parece que no. Ah, sí está. Ya, lo vamos a poner. Sí, profe, aquí estoy. Está conectado, ¿cierto? Ya estamos ahí. Faltaron dos nomás, Ana Alicia y Maximiliano. Ya, chiquillos, fue un gusto. Muchas gracias por conectarse, por participar. Lean las cartas de Rilke. Y próxima semana seguimos conversando, ¿ya? Que les vaya Buenas muy noches, bien. profe. Que descansen. Que tengan una buena Chao. semana. Gracias. Que lo pasen bien. Vamos a dejar de grabar. Gracias a ustedes. Estamos listos.